Rainer Maria Rilke, nacido en Praga, entonces parte del Imperio Austrohúngaro, es considerado como una de las cumbres del idioma alemán y de la poesía universal. Bautizado como René Karl Wilhelm Johann Joseph Maria Rilke, vivió la agitada época de la caída de los imperios europeos y de la Primera Guerra Mundial. De su única novela, Los apuntes de Malte Lauritzbrich, evocación literaria de la figura del noruego Sigbjørn Hofstadter, en tono autobiográfico, es una reflexión sobre poesía, naturaleza, amor y muerte, como lo muestran estas páginas. Y por eso precisamente quise contarle de la mano. Me imaginaba que ganaría su estima, cosa que deseaba mucho, no sé por qué, si consiguiese hacerle comprender que yo había vivido verdaderamente aquello. Pero Eric era tan hábil en eludirme que no tocábamos nunca ese tema. Además, partimos mucho tiempo después. Y así es que, cosa bastante extraña en verdad, cuento hoy por primera vez, y no es después de todo más que para mí mismo, una aventura que se remonta a lo más lejano de mi infancia. Lo pequeño que debía ser yo todavía lo advierto porque estaba de rodillas en la butaca para alcanzar más cómodamente la altura de la mesa en la que dibujaba. Era de noche, en invierno, si no me equivoco, en nuestro apartamento en la ciudad. La mesa estaba entre las ventanas de mi habitación y no había otra lámpara en la pieza que alumbraba mis hojas y el libro de Mademoiselle. Pues Mademoiselle estaba sentada a mi lado un poco más atrás leyendo. Ella estaba muy lejos cuando leía y yo no sé si era en su libro. Podía leer durante largas horas, volvía raramente las páginas y yo tenía la impresión de que bajo sus ojos las páginas se hacían sin cesar más llenas, como si su mirada hiciese nacer allí palabras nuevas, ciertas palabras que ella necesitaba y que no estaban allí. Imaginaba esto mientras dibujaba. Yo dibujaba lentamente, sin intención bien definida, y cuando no sabía cómo continuar miraba mi dibujo, la cabeza ligeramente inclinada a la derecha. En esa posición descubría más deprisa lo que faltaba todavía. Eran oficiales a caballo que galopaban a la batalla o que estaban ya metidos en la contienda, lo que era mucho más sencillo porque entonces era suficiente con dibujar la humareda que los envolvía. Es cierto que mamá pretendía siempre que yo no había pintado nunca más que islas con árboles grandes y un castillo y una escalera, y en la ribera flores que se miraban en el agua. Pero creo que inventaba o que eso no fue hasta más tarde. El hecho es que esa tarde dibujaba un caballero, un solo caballero bien destacado sobre un caballo extrañamente cubierto. Era tan abigarrado que tenía que cambiar a menudo de lápiz. El rojo, sin embargo, dominaba y tenía que tomarlo a cada momento. Una vez me fui a utilizarlo cuando rodó, aún lo veo, oblicuamente sobre mi hoja iluminada hasta el borde de la mesa, y antes de que hubiese podido detenerlo cayó a mi lado y desapareció. Verdaderamente lo necesitaba y estaba fastidiado de tener que bajarme a buscarlo. Con mi torpeza, esto no podía tener lugar sin toda clase de complicaciones. Mis piernas me parecieron mucho más largas y no conseguía sacarlas de debajo de mí. Este estar de rodillas tan prolongado había entorpecido mis miembros. No sabía bien lo que me pertenecía y lo que era la butaca. Sin embargo, terminé por desembarcar abajo y confusamente me encontré sobre una piel de animal que se extendía debajo de la mesa hasta la pared. Pero allí surgió una nueva dificultad. Habituados a la claridad de arriba, deslumbrados todavía por el brillo de los colores sobre el papel blanco, mis ojos no llegaban a discernir el menor objeto bajo la mesa, donde el negro me parecía tan cerrado que tenía miedo de golpearme. Me limité, pues, a mi tacto y arrodillado, apoyándome sobre la mano izquierda, peiné con la otra los pelos largos y frescos del tapiz, cuyo contacto me pareció enseguida familiar. Pero no había ni un lápiz. Ya me figuraba haber perdido un tiempo considerable e iba a llamar a Mademoiselle para rogarle que me acercase la lámpara, cuando noté que a mis ojos, que a mi pesar se habían adaptado, la oscuridad se hacía más transparente. Ya distinguía la pared del fondo que bordeaba un plinto claro. Me orienté entre los pies de la mesa y primero reconocí mi propia mano extendida, los dedos separados, que se movía sola,
casi como un animal acuático, y palpaba el fondo. Yo la miraba hacer, recuerdo, casi con curiosidad. Parecía conocer cosas que yo no le había nunca enseñado. La veía palpar allí debajo, a su gusto, con movimientos que yo no le había observado nunca. La seguí a medida que avanzaba, me interesé en su manejo y me preparé a ver no sé qué. Pero, ¿cómo hubiese podido esperar que saliendo de la pared, de pronto otra mano viniera a mi encuentro, una mano más grande, extraordinariamente delgada y tal como yo jamás había visto? Palpaba, venía del otro lado del mismo modo, y las dos manos abiertas se movían al encuentro la una de la otra ciegamente. Mi curiosidad estaba lejos de quedar satisfecha, pero bruscamente cedió dejando sitio al terror. Sentí que una de esas manos me pertenecía y que se hundía en una aventura irreparable. Con toda la autoridad que tenía sobre ella, la retuve y la traje hacia mí, extendida de plano y despacio, sin retirar los ojos de la otra mano que continuaba palpando. Comprendí que no iba a quedarse allí, y no puedo decir cómo me subí. Ahora estaba profundamente hundido en la butaca, mis dientes castañeteaban y tenía poca sangre en el rostro que me parecía no tener más azul en los ojos. «Mademoiselle», quise decir y no pude. Pero ella también se alarmó entonces, tiró su libro y se arrodilló al lado de mi butaca gritando mi nombre. Creo que ella me sacudió. Pero yo estaba plenamente consciente. Tragué varias veces saliva e iba a contarle. ¿Pero cómo? Hice un esfuerzo indescriptible sobre mí mismo, pero no era posible expresar esto de modo que lo comprendiese. Si existían palabras para un acontecimiento semejante, yo era demasiado pequeño para encontrarlas. Y de pronto se apoderó de mí una angustia. Que esas palabras, aunque superiores a mi edad, se apareciesen de pronto y estuviese entonces obligado a decirlas, me pareció más terrible todavía. Esta cosa allí, tan real, vivirla una vez más enlazada desde el principio, oírme admitirla, para todo esto verdaderamente yo no tenía fuerza. Es imaginación, claro está, querer pretender ahora que ya en aquel tiempo hubiese podido sentir que algo acababa de entrar en mi vida, precisamente en la mía, algo con lo que debía ir solo, siempre y siempre. He hecho algo contra el miedo. He permanecido sentado durante la noche y he escrito. Ahora estoy tan fatigado como después de una larga caminata a través de los campos de Ulsgaard. Me duele pensar que todo eso ya no existe, que gentes extrañas habitan aquella vieja y larga casa señorial. Es posible que en la habitación blanca, arriba, bajo el remate, las criadas duerman ahora, duerman con su sueño pesado, húmedo, desde el anochecer hasta la mañana. Y no tiene uno nada, ni a nadie, y se viaja a través del mundo con su maleta y un cajón de libros y, en resumen, sin curiosidad. ¿Qué vida es esta? Sin casa, sin objetos heredados, sin perros. Si al menos hubiese recuerdos, pero ¿quién los tiene? Si la infancia estuviese aquí, pero está como enterrada. Quizás sea necesario ser viejo para poder conseguir todo. Pienso que debe ser bueno ser viejo. Hoy hemos tenido una hermosa mañana otoñal. Atravesé las Tullerías, todo lo situado al este delante del sol deslumbraba. La parte iluminada estaba recubierta de una niebla, como con una cortina de gris luminosa. Gris sobre el gris. Las estatuas se soleaban en los jardines aún no desvelados. Algunas flores aisladas se levantaban en los largos arriates y decían «rojo» con voz temerosa. Después un hombre muy alto y esbelto apareció, volviendo la esquina del lado de los Campos Elíseos. Llevaba una muleta no apoyada bajo el brazo, la llevaba ante sí levemente y de vez en cuando la apoyaba en el suelo con fuerza y con ruido como un báculo. No podía reprimir una alegre sonrisa y sonreía a todo, al sol, a los árboles. Su paso era tímido como el de un niño, pero de una ligereza insólita, lleno del recuerdo de un paso anterior. ¿Qué efecto puede producir una luna tan pequeña? Días en los que todo es claro alrededor, claro apenas diseñado en el aire luminoso y sin embargo bien distinto.
Los objetos más cercanos tienen ya tonalidades lejanas, están remotos, mostrados solamente de lejos, no entregados. Y todo lo que está en relación con la lejanía, el río, los puentes, las largas calles y las plazas que se esfuman, ha tomado esta lejanía detrás de sí y está pintado sobre ella como sobre un tejido de seda. No es posible decir lo que puede ser entonces un coche de un verde luminoso sobre el Pont Neuf, o un cierto rojo imposible de retener, o sencillamente un cartel sobre un mundo medianero de un grupo de casas gris perla. Todo está simplificado, traído a algunos planos precisos y claros como el rostro en un retrato de Manet. Y nada es insignificante y superfluo. Los libreros del viejo Croix abren sus puertas y el amarillo fresco o fatigado de los libros, el pardo violado de las encuadernaciones, el verde más intenso de un álbum, todo concuerda, cuenta, todo toma parte y concurre a una plenitud perfecta. He visto en la calle el conjunto siguiente: un carrito de mano empujado por una mujer, delante, colocado a lo largo, un organillo, detrás, atravesado, un cesto en el que un niño muy pequeño, sólidamente sostenido sobre sus piernas, con aire alegre bajo su gorro, no quería dejarse sentar. De vez en cuando la mujer da vueltas al manubrio. El pequeño se levanta enseguida pateando en su cesto y una niñita, con su vestido verde de los domingos, baila y toca una pandereta levantándola hacia las ventanas. Creo que debería empezar a trabajar un poco ahora que aprendo a ver. Tengo 28 años y, por decirlo así, no me ha sucedido nada. Rectifiquemos. He escrito un estudio sobre Carpaccio, que es malo, un drama titulado Matrimonio, que quiere demostrar una tesis falsa por medios equívocos, y versos. Sí, pero los versos significan tan poco cuando se ha escrito joven. Se debería esperar y saquear toda una vida, hacer posible una larga vida, y después, por fin, más tarde, quizá se sabrían escribir las 10 líneas que serían buenas. Pues los versos no son, como creen algunos, sentimientos, se tienen siempre demasiado pronto, son experiencias. Para escribir un solo verso es necesario haber visto muchas ciudades, hombres y cosas. Hace falta conocer a los animales, hay que sentir cómo vuelan los pájaros y saber qué movimiento hacen las florecitas al abrirse por la mañana. Es necesario poder pensar en camiones de regiones desconocidas, en encuentros inesperados, en despedidas que hacía tiempo se veían llegar, en días de infancia que mortificaban cuando traían una alegría que no se comprendía, era una alegría para otro, en enfermedades de infancia que comienzan tan singularmente, con tan profundas y graves transformaciones, en días pasados en las habitaciones tranquilas y recogidas, en mañanas al borde del mar, en la mar misma, en mares, en noches de viaje que temblaban muy alto y volaban con todas las estrellas, y no es suficiente incluso saber pensar en todo esto. Es necesario tener recuerdos de muchas noches de amor, en las que ninguna se parece a la otra, de gritos de parturientas y de leves, blancas, durmientes paridas que se cierran. Es necesario aún haber estado al lado de los moribundos, haber permanecido sentado junto a los muertos en la habitación, con la ventana abierta y los ruidos que vienen a golpes. Y tampoco basta tener recuerdos. Es necesario saber olvidarlos cuando son muchos y hay que tener la paciencia de esperar que vuelvan. Pues los recuerdos mismos no son aún esto. Hasta que no se convierten en nosotros, sangre, mirada, gesto, cuando ya no tienen nombre y no se les distingue de nosotros mismos, hasta entonces no puede suceder que en una hora muy rara, del centro de ellos se eleve la primera palabra de un verso. Pero mis versos todos nacieron de otro modo. Por tanto, no son versos. ¿Y cómo me engañaba cuando escribía mi drama? Era yo un imitador y loco por haber necesitado un tercero
para narrar la suerte de dos seres que se hacían la vida imposible? Qué fácilmente caí en la trampa. Y sin embargo, tendría que haber sabido que este tercero que atraviesa todas las vidas y las literaturas, este fantasma de un tercero que jamás ha existido, no tiene sentido y hay que negarlo. Es uno de los pretextos de la naturaleza que se esfuerza siempre en desviar la atención de los hombres de sus misterios más profundos. Es la mampara detrás de la que se desarrolla un drama. Es el ruido vano a la entrada del silencio de un conflicto verdadero. Se diría que hasta ahora todos han juzgado demasiado difícil hablar de esos dos de quienes solamente se trata. El tercero, que precisamente por ser tan poco real es la parte fácil de la tarea, todos han sabido construirlo. Desde el comienzo de sus dramas se siente la impaciencia por llegar a él. Apenas pueden esperarlo. En cuanto llega todo va bien. Pero qué fastidio cuando se retrasa. Nada puede suceder sin él. Todo se detiene, va más lentamente, espera. Sí, pero ¿y si se quedara uno en esta pausa y espera? Veamos, señor dramaturgo, y tú, público que conoces la vida. ¿Qué sucedería si desapareciesen el vividor popular o el pretencioso que abre todos los matrimonios como una llave maestra? ¿Qué sucedería si, por ejemplo, se lo llevase el diablo? Supongámoslo un momento. Se ve de pronto que los teatros se vacían de modo extraño. Se les tapia con agujeros peligrosos. Solamente las polillas de los barandales de los palcos se mueven en un vacío que nadie apuntala. Los dramaturgos dejan de disfrutar de sus barrios residenciales. Todas las agencias de negocios y la policía buscan para ellos, en los lugares más apartados del mundo, al tercero irreemplazable que era la acción misma. Y sin embargo viven entre los hombres. No hablo de estos terceros, los otros dos, sobre los que tantas cosas habría que decir, sobre los que aún no se ha dicho nada, aunque sufren y actúan y no saben cómo ayudarse. Es ridículo. Estoy sentado en mi pequeña habitación, yo, Brig, de 28 años y no conocido de nadie. Estoy aquí sentado y no soy nada. Y sin embargo, esta nada se pone a pensar y en su quinto piso, en esta gris tarde parisiense, piensa esto. Es posible, piensa, que no se haya aún visto, reconocido ni dicho nada verdadero e importante. Es posible que haya habido milenios para observar, reflexionar y escribir, y que se hayan dejado transcurrir esos milenios como un recreo escolar, durante el cual se come una rebanada de pan y una manzana. Sí, es posible. Pues estábamos de acuerdo en ese punto. No nos gustaban los cuentos. Teníamos otro concepto de lo maravilloso. Encontrábamos que cuando todo sucedía naturalmente, las cosas eran todavía mucho más extrañas. Hubiésemos renunciado con gusto a ser transportados por los aires. Las hadas nos decepcionaban y no esperábamos de las metamorfosis más que una variación muy superficial. No puedo dormir sin la ventana abierta. Los tranvías ruedan estrepitosamente a través de mi habitación. Los autos pasan por encima de mí. Suena una puerta. En algún sitio cae un vidrio chasqueando. Oigo la risa de los trozos grandes de cristal y la leve risilla de las esquirlas. Después, de pronto, un ruido sordo, ahogado, al otro lado, en el interior de la casa. Alguien sube la escalera. Se acerca sin detenerse. Está ahí, mucho tiempo ahí. Pasa. Otra vez la calle. Una chica grita: «Ah, tais-toi, je ne veux plus». El tranvía eléctrico acude, todo agitado, pasa por encima, más allá de todo. Alguien llama. Hay gentes que corren, se agolpan. Un perro ladra. ¡Qué alivio, un perro! Hacia la madrugada hay hasta un gallo que canta y es una infinita delicia. Después, de pronto, me duermo. Hay los ruidos, pero hay algo aún más terrible: el silencio.
Creo que en los grandes incendios sobreviene a veces un momento de máxima tensión. Los chorros de agua declinan, los bomberos no trepan ya, nadie se mueve. Silenciosamente, una negra cornisa se desprende desde arriba y un alto muro, tras del que salen las llamas, se inclina sin ruido hacia adelante. Todo está inmóvil y espera, encogidos los hombros y juntas las cejas, el tremendo desplome. Así es aquí el silencio. Aprendo a ver, no sé por qué, todo penetra en mí más profundamente y no permanece donde hasta ahora todo terminaba siempre. Tengo un interior que ignoraba. Así es desde ahora. No sé lo que pasa. Ay, pero con los versos no se ha hecho muy poco cuando se escriben pronto. Se debería esperar para ello y reunir sentido y dulzura a lo largo de toda una vida, posiblemente una larga vida, y luego, hacia el final, quizá se podrían escribir 10 líneas que fueran buenas. Porque los versos no son como cree la gente, sentimientos, estos se tiene bastante pronto. Los versos son experiencias. Para un solo verso se deben ver muchas ciudades, hombres y cosas. Se deben conocer los animales, se debe sentir cómo vuelan los pájaros y saber con qué ademanes se abren las florecillas por la mañana. Se debe poder pensar otra vez en lugares desconocidos, en encuentros inesperados y en despedidas que se vieron venir durante mucho tiempo, en días de infancia que todavía siguen sin explicar, en los padres a los que hacíamos daño cuando nos traían una alegría que no comprendíamos, era una alegría para otros, en las enfermedades de niño que empiezan tan extrañamente, con tan hondas y difíciles transformaciones, en días en cuartos quietos y recogidos y en mañanas en el mar, sobre todo en mares, en noches de viaje que corrían altas y volaban con todas las estrellas, y todavía no es bastante el poder pensar en todo esto. Hay que tener recuerdos de muchas noches de amor, ninguna de las cuales se parecía a otra, de gritos de parturientas y de leves, blancas paridas dormidas que se cierran. Pero también hay que haber estado con agonizantes. Hay que haber estado sentado entre muertos, en el cuarto con la ventana abierta y los ruidos a golpes. Y tampoco bastan que se tengan recuerdos. Es preciso poderlos olvidar cuando son muchos, y es preciso tener la gran paciencia de esperar a que vuelvan. Porque los recuerdos mismos aún no son eso. Solo cuando se hacen sangre en nosotros, mirada y gesto, sin nombre, y ya no distinguibles de nosotros mismos, solo entonces puede ocurrir que en una hora muy extraña brote en su centro la primera palabra de un verso y parta de ellos. Hoy en Literatura para Oír, los apuntes de Malte Lauritz Brich, Rainer Maria Rilke, Austria, Hungría.